Bueno, pues sean bienvenidos a un video más en el canal de Jóvenes Peregrinando. Mi nombre es Jacqueline y bueno, pues en esta ocasión el tema de este video tiene que ver con los pensamientos, ya que pues la mayoría del tiempo estamos pensando, ya sea de manera consciente o inconsciente nos encontramos pensando, pero muy pocas veces nos hemos preguntado, nos hemos puesto a pensar en nuestros pensamientos. Y esto suena algo redundante, pero es importante que pensemos en nuestros pensamientos o en otras palabras que los analicemos. Y bueno, pues cuando se habla de pensamientos hay mucho que pensar al respecto y mucho que analizar, pero como vieron en el título de este video, que es las bases del pensamiento, solo nos vamos a enfocar en esa área. Y esto basándome en lo que dice Romanos 8:5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Y bueno, pues comenzando con este tema, vemos que pensar es la capacidad que el Creador nos ha dado y que cualquier ser humano posee, tiene esa capacidad de pensamiento, pero la diferencia se encuentra aquí, en la base del pensamiento. Pensamos en base a nuestras concupiscencias o pensamos en base al espíritu. Y bueno, pues todo esto lo relacionaba con la parábola sobre que el Mesías enseñó sobre la casa sobre la roca, que se menciona dentro de los evangelios. Y bueno, pues relacionándola con este tema, vemos que se nos presentan estas dos bases, la base sobre la roca representando pues es algo firme a través del Ruaj y la instrucción del Creador, el ejemplo del Mesías, y por otra parte tenemos la base sobre la arena, que representa nuestra carne, nuestras concupiscencias. Y bueno, pues si nosotros nos basamos en ella, es algo inestable, es algo que no es sólido para nuestros pensamientos, porque vemos en Proverbios 3:5, dice: confía en el Señor con todo tu corazón, no dependas de tu propio entendimiento. Y en Isaías 55:8, porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Y bueno, pues aquí vemos el por qué no debemos basarnos sobre esa arena, sobre lo que nosotros pensamos que está bien, sino pensar que nuestros pensamientos vayan de acuerdo a esa base sólida que encontramos en el Mesías, en su instrucción, y que se nos da el entendimiento a través de su Ruaj. Y bueno, vemos también en Colosenses 3:2 que dice: concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y también Filipenses 4:8 que dice: por último, hermanos, piensen en todo lo verdadero, en todo lo que es digno de respeto, en todo lo recto, en todo lo puro, en todo lo agradable, en todo lo que tiene buena fama. Piensen en toda clase de virtudes, en todo lo que merece alabanza. Y pues todo esto lo encontramos en esa base sólida en la que nuestros pensamientos deben estar fundados. Y bueno, pues analizando un poco acerca de los pensamientos, vemos que la mayoría de estos pensamientos que vemos en personajes a lo largo de la historia, que aportaron esos pensamientos en distintas áreas, ya sea a través de la ciencia, la filosofía, entre otras, pues lo que nos damos cuenta es que sus pensamientos estaban basados en la sabiduría humana o en base al conocimiento que ellos mismos adquirieron, o incluso de acuerdo a sus experiencias. Pero que todo esto no era inspirado por el Creador a través de su Ruaj, como vemos el ejemplo de Pablo que se menciona en 1 Corintios 2, del 1 al 5.
Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciar el testimonio de Elohim, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino al Mesías y su obra. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temblor. Y ni mi palabra ni mi enseñanza fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder del Creador. Y bueno, pues así como vemos en este ejemplo, que lo que Pablo decía, lo que él llevaba a cabo no era por mérito propio, sino que era inspirado por el Creador a través de su Ruaj. Y es un ejemplo que vemos dentro de las Escrituras, que también se mencionan más personajes que a pesar de encontrarse en una condición humana, que busca el mal y por naturaleza caída, o de encontrarse en un plano terrenal, pues ¿qué es lo que vemos? Que eso no fue un impedimento para que ellos pensaran, para que su atención, para que su base fuera sólida, porque no se basaban en lo terrenal, sino más bien estaban concentrados en lo celestial, en esa base sólida, y de acuerdo a ella pensaban y por consiguiente actuaban. Y bueno, pues de igual manera es un ejemplo para nosotros, porque de lo que nos llenemos es lo que vamos a pensar y por consiguiente es lo que vamos a actuar. Entonces es importante que busquemos esa dirección del Ruaj y que nuestros pensamientos estén fundados en una base firme. Y bueno, pues una vez que nuestros pensamientos ya están basados, ya tienen una base firme, pues vemos que la mayoría de nuestros pensamientos suelen ser en base a lo que sentimos, como por ejemplo, si nos sentimos tristes, nos sentimos felices, pensamos algo feliz, o van de acuerdo a nuestras emociones, nuestros sentimientos, en base a esa parte humana, ¿no? Pero, ¿qué es lo que nos enseña aquí? Que no debe estar basado en eso, sino más bien en el Ruaj que el Creador nos da. Y de igual forma vemos que, o podemos observar que nuestros pensamientos están basados en lo que vivimos cada día, en lo que se nos presenta cada día dentro del contexto en el que nos encontramos, porque se nos presentan diversas cosas que pensamos, que vemos, que escuchamos, que llevamos a cabo, y todo esto que se nos presenta dentro de nuestro contexto nos lleva a pensar. Pero, ¿qué es lo que vemos? Que todo eso debe ir de acuerdo a nuestra base. Y bueno, pues por otra parte, vemos que en el mundo se nos presenta esa influencia como jóvenes y como personas en general. Está presente esa influencia de pensamientos, de ideologías, que muchas veces no van de acuerdo a lo que el Creador, a lo establecido por el Creador, al orden del Creador, sino más bien van en contra, ¿no? Y pues vemos el ejemplo del feminismo, el machismo, la ideología de género, entre otras filosofías que se adaptan perfectamente a los intereses de cada persona y que es muy sutil, que sutilmente se presenta en nuestro día a día. Y por ello también vemos la importancia de que nuestros pensamientos estén basados sobre la roca, sobre una base sólida, para no ser influenciados por lo que se nos presenta, para que nuestra vida no sea inestable y para que ante el Creador no estemos en un término de tibieza. Y bueno, pues una vez teniendo esta base sólida en lo celestial, de acuerdo a través del Ruaj y de acuerdo a lo que vemos en las Escrituras, pues es hora de analizar
todo esto que se nos presenta, porque vemos que esa es la labor del Ruach. Incluso se menciona dentro de las escrituras que el Ruach lo examina todo. Y bueno, pues vemos en Romanos 12:2 que dice: no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Elohim, es decir, lo que es bueno, lo que es grato, lo que es perfecto. Por otra parte, vemos que todo esto que se nos llega a presentar muchas veces se ve como algo normal, pero esto debido a lo que se menciona en 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu, de Elohim, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Y también en Isaías 5, del 20 al 21, dice: así que hay de los que llaman a lo malo llaman bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Y bueno, pues con esto concluimos el video, este video. Y bueno, pues gracias por ver este video. Y shalom.